Le doy gracias a Dios porque el Señor me ha puesto acá en el día de hoy. La enseñanza que el Señor me ha dado es una parte que todo mundo la tenemos. ¿Sabe cuál es? La incredulidad. Todo mundo somos incrédulos. La incredulidad nos hace sentir dudas. La incredulidad nos hace que la fe se pierda. Y al perder la fe, los incrédulos se vuelven religiosos. Pueda que sean cristianos, pero en el momento que están siendo incrédulos, la fe se ha perdido. Entonces, se han vuelto religiosos. ¿Ya? Vamos a orar y a clamarle al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones, así como me habló con esta enseñanza, me habló a mí. Oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y con la guía de tu Espíritu Santo. Entonces, como hablábamos sobre la incredulidad, yo busqué en el diccionario, la palabra incredulidad dice repugnancia en creer una cosa. La incredulidad es la repugnancia, la que nos hace repugnantes a creer lo que nos están diciendo, tanto en las partes de los negocios, cuando lleguen y le dicen a uno, vea, este negocio te sirve, y nosotros nos volvemos incrédulos, pueda que el negocio puede servir, nosotros no hemos de llegar a decir no sirve, tenemos que escuchar y poner en práctica lo que nos han dicho. Dice, la incredulidad es falto de fe, lo dice el diccionario español. Sigamos en la parte de la Biblia. En la Biblia nos muestra varios varones que fueron incrédulos por falta de la fe. Entonces, dice, la fe es la unidad monetaria del reino de los cielos. Cuando uno va a buscar un alimento a un supermercado, lo obtiene con dinero. Y nosotros, para poder obtener lo que Dios nos va a dar, lo que Él tiene para nosotros, el dinero que nosotros debemos utilizar es la fe. Es la fe que nosotros debemos utilizar. Por la fe. La fe es el mayor activo que tenemos. La fe, para poder tener las bendiciones que Dios nos da, es el activo que nosotros tenemos. Si no tenemos fe, téngalo por seguro que Dios no nos va a dar bendición. Porque al no tener fe, hay una incredulidad en nosotros. Estamos incrédulos a lo que Dios quiere darnos. La incredulidad es la jefe de la maldad. Tremendo, ¿no es cierto? Que la incredulidad sea la jefe de la maldad. La incredulidad es la madre del pecado, el poder del pecado, el origen del pecado. La incredulidad es donde nos comienza el origen para el pecado. El pecado de todos los pecados es la incredulidad. La incredulidad, ¿quién hizo pecar a Eva? Eva fue incrédula a lo que su marido le dijo, porque Dios le dijo a Adán que el árbol de la ciencia del bien no comiera porque iba a morir. Pero entonces Adán le transmitió eso a su esposa, pero ella fue incrédula y no creyó, más bien creyó a la mentira. ¿Y qué pasó? Pecaron. Ellos pecaron por no creer a la palabra de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros, por no creerle a la palabra, vivimos pecando cada rato. Cada rato vivimos pecando. Y por eso estamos como estamos, porque somos incrédulos y no le creemos a Dios ni a las personas que nos quieren orientar. El pueblo de Israel no entró a la tierra por la incredulidad. ¿Cuál fue la incredulidad que tuvo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, la incredulidad fue que cuando Moisés mandó a los 12 hombres a la tierra prometida, únicamente 2 vinieron creyendo. Los otros 10 no creyeron. Entonces, eso nos quiere decir a nosotros, en una congregación, ¿qué pasa cuando 2 o 3 están creyendo en las cosas de Dios? Los otros no están creyendo, entonces no van a ver las bendiciones. Este pueblo de Israel duró 40 años caminando sobre el desierto, en un mismo círculo, caminaba y caminaba, llegaba como un remolino. Cuando ustedes han visto los remolinos en los ríos,
que usted llegue y se mete ese remolino y va a salir y comienza a nadar, a nadar. Llega el momento que se canse y otra vez vuelve al mismo sitio. Y vuelve al mismo sitio. Eso nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual también. La incredulidad nos pone a dar vueltas. Y estamos en el mismo remolino. Y no podemos salir. ¿Por qué? Porque 2 o 3 están creyendo. Los otros no creen. Son incrédulos a lo que están haciendo. Entonces eso le pasó al pueblo de Israel. Por 10 hombres. El pueblo de Israel bajó. Por 10 hombres. El pueblo de Israel, Dios los castigó. Y ese pueblo que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Únicamente entraron los que creyeron. Bueno. ¿Quién cree que a Jesús le hayan atado las manos? A Jesús le ataron las manos por la incredulidad. Así pasa con Dios. A Dios, nosotros cuando somos incrédulos, ¡pah!, le ata las manos y Él lo puede hacer todo. Pero no lo hace por la incredulidad de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 58. Vamos a ver la incredulidad en la cual le ataron las manos a Jesús para no hacer las bendiciones que Él quería en su tierra. Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice aquí la palabra de Dios, dice: y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Aquí el recuento es de que si ustedes se leen el capítulo de Mateo, donde dice que estando en su tierra, el pueblo de donde él nació, donde nació Jesús, no le creyó a Jesús y fueron incrédulos a Jesús. Entonces él no hizo milagros, no hizo los milagros que venía haciendo, porque el pueblo donde él había nacido, de donde la tierra de Jesús, no hizo los milagros, porque esa gente fue incrédula a Jesús. Entonces le ataron las manos a Jesús y no pudo hacer los milagros. Él lo había podido haber hecho, pero no lo hizo por la incredulidad de esta gente. Entonces, a veces nosotros en los negocios o en las visiones que le dan a uno, no resulta. ¿Por qué? Porque puede ser que, vamos a hablar de una pareja. En la pareja le dicen al esposo: vea, hay este negocio, El esposo creyó, pero la esposa fue incrédula. ¿Será que hay una unión para poder salir en ese negocio avante? No lo hay. Entonces, la incredulidad de esa persona frena ese negocio. ¿Por qué? Porque comienza a decirle la esposa al marido: vea, mi amor, mi papi, yo no sé cómo que le diga, ese negocio no sirve, ese negocio te va a ir mal. Entonces, le siembra una espinita y ese hombre dice: no, tiene toda la razón mi esposa, no lo voy a hacer. Pero no tomó la diligencia, aunque sea orar, clamarle a Dios, mostrarle a la esposa: vea, hagámoslo. Hay veces nosotros nos dejamos y nos guiamos por los consejos de una persona. Por eso nos llevan a la bancarrota. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros salgamos adelante. ¿Ustedes creen cuál es el pecado que manda hoy a la gente al infierno? Al infierno no nos manda la mentira, el asesinato, la violación a los incendios, a la violación, a los incendios provocados. Tampoco la perversión sexual, el orgullo o la arrogancia. Eso no nos manda a nosotros al infierno. ¿Qué nos manda? ¿Qué manda al ser humano al infierno? ¿Cuál es el que manda al ser humano al infierno? La incredulidad de la palabra de Dios. Esa es la que no nos deja ir al cielo. Esa es la que no nos deja actuar para hacer las cosas para Dios. Vamos a Juan capítulo 3, 18. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18. Y nos muestra acá sobre la incredulidad. 3, 18.
3:18. Dice la palabra de Dios, dice así, dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice, el que no cree, el que cree, el que le cree a Dios, no es condenado. ¿Qué es creerle a Dios? Él vino predicando el Evangelio. ¿Y cuál fue la primera palabra que Jesús habló cuando vino predicando el Evangelio? Dijo, arrepentidos, porque el momento ha llegado. Entonces, Él vino diciendo, arrepentidos. Fue lo que vino predicando. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos ante Cristo Jesús y reconocer que Cristo es el único que nos puede perdonar, creerle lo que Él nos ha dicho y tener la vida eterna. Y no vamos a ir al infierno. Pero a las personas que no creen, ya están condenadas. Ya están condenadas. Ellos, si no creen y mueren, van a ir a este lugar horrendo que es el infierno. Tremendo, ¿no es cierto? Por eso la incredulidad es la madre del pecado. Nosotros no vamos a ir al infierno porque matamos, porque robamos, no. Porque ya tenemos un pecado delante, la incredulidad. Y fue Eva que fue incrédula a la palabra de Dios y no hizo caso. Nosotros cuando no hacemos caso a la palabra de Dios nos estamos volviendo incrédulos. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros hombres de la Biblia, hombres que fueron verdaderamente muy amadores de Dios y fueron incrédulos. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuándo fue incrédulo Abraham? Cuando Dios le prometió un hijo en su vejez. Vamos a Génesis 17:17. Génesis capítulo 17, versículo 17. Alguien que lo lea. 17:17. Entonces Abraham cayó, 17:16. Sí, 17. Comienza el 16. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse. Dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara, mujer de 90 años, ha de parir. Entonces, ¿qué pasó ahí con Abraham? Con Abraham no le creyó lo que Dios le dijo. Fue incrédulo. Y Abraham fue un hombre de Dios, ¿no es cierto? Un hombre de Dios que no le creyó. Y él le creía a Dios, pero llegó un momento que no creyó. Así nos puede pasar a nosotros también. Ahí me encuentro yo. Estoy en los caminos de Dios. Le quiero servir al Señor. Pero he sido incrédulo a cosas que Dios me ha dicho. Y así nos pasa a todos nosotros. Somos incrédulos a lo que Dios nos quiere y lo que Dios nos muestra. Él no viene a decirnos, Ana Jorge, tiene que hacer esto. No, nos muestra por medio de un hermano en la iglesia, nos muestra por medio de tu palabra. Entonces, así pasó con Abraham. Dios le dijo, va a tener un hijo. Pero todavía se arrodilla. Él se arrodilla y le da risa. Se ríe, ¿no es cierto? Dice, yo, de 100 años, mi esposa, con una sonrisa. No creo, es imposible. ¿Ya? Y vea, claro que tuvo el hijo. Entonces en ese momento el hombre se volvió religioso porque la fe se le cambió a la incredulidad. Pecó ante Dios porque no le obedeció a la palabra, no le creyó. Otro hombre, Moisés, cuando se le dijo que el pueblo de Israel sería alimentado con carne, Moisés no creyó. Y hay muchos pasajes de Moisés, lo que él no creyó. ¿Y por qué Moisés no entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida? Porque él fue incrédulo a muchas cosas que Dios le dijo. Vamos a Números 11:21. Números, capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11 de Números, en el versículo 21. Entonces, aquí es cuando Dios le dice a Moisés que él que tenía que alimentar con carne al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Moisés? Dice, entonces Moisés dijo, 600,000
de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, yo les daré carne y comerás un mes de tiempo. Entonces hay una duda, dice, tú me dices que el pueblo de Israel, estando en este desierto que no hay nada, ¿va a comer carne? Entonces hubo una incredulidad de Moisés, y Moisés fue un hombre escogido por Dios para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así nos pasa también a nosotros. Como hijos de Dios somos incrédulos, y Dios no se queda con eso. Seguro que Dios en algún momento la cobra, y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Dijo, tú no vas a entrar, y no entró a la tierra prometida. Y Jesús, Dios fue el que dijo, no entra a la tierra prometida. En Números 20:12 también nos habla de Moisés sobre la incredulidad que él tuvo. Capítulo 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis este pueblo en la tierra que les he dado. Moisés no le creyó y le dijo, por tanto tú no entrarás con este pueblo, tú no entras a ese lugar hermoso que yo le tengo preparado para ustedes. Hermanos, el Señor nos está hablando hoy. Téngalo por seguro que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido incrédulos. Entonces tenemos que creerle a Dios lo que va a hacer. Yo soy el primero que ha sido incrédulo en muchas cosas de Dios que tiene para mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios lo que Él nos está mostrando por medio de la palabra. Todos estos estudios que el pastor nos está dando, hay veces nos reímos, decimos, está loco este hombre. ¿Cómo vamos a hacer? Y Él nos está dando una pauta, así como Jesús vino a enseñarnos a vivir en esta vida, a darnos un ejemplo de vida. Así estos estudios que nos está dando este varón son estudios para que nosotros los pongamos en práctica, para no tener incredulidad y para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si somos llenos del Espíritu Santo, seguro que vamos a estar en la cúpula. Si no somos llenos del Espíritu Santo y seguimos siendo incrédulos, vamos a ser salvos. Si somos salvos, sí, vamos a estar en el cielo. Pero ¿qué va a pasar? No vamos a tener coronas para llegar y entregárselas a Dios. Señor, tenga esta corona que tú me la diste. Porque hay 5 coronas del hombre fiel, la corona de ganar almas, la corona del pastor. Son 5, no recuerdo 3, no recuerdo las otras, pero son 5 coronas. ¿Cuántas coronas tenemos nosotros para cuando estemos en las bodas del Señor, las bodas del Cordero arriba? Tenemos para entregárselas a Él. Señor, tú me las diste, yo se las entrego a usted. Pongámonos a pensar nosotros, ¿cuántas coronas tenemos nosotros para ti? Señor, yo he sido incrédulo, digámosle que nos perdone por nuestra incredulidad. Otro hombre, otros que no creyeron a la palabra, los discípulos, cuando pudieron sanar a un demonio, cuando no pudieron sanar a un demonio, los discípulos fueron incrédulos. ¿Qué les contestó Jesús cuando los discípulos llegaron y le dijeron al Señor, no pudimos sanar a este endemoniado? Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo del 19 al 20. ¿Ya lo tienen todos? Del 19 al 20. Entonces dice así la palabra, dice, entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate de aquí allá,
y se pasará, y nada os será imposible. Entonces ellos fueron incrédulos, en ese momento los apóstoles estaban siendo incrédulos y no tuvieron fe. Y cuando nosotros dudamos, es la fe que no tenemos afirmada bien ante Cristo Jesús, que es el que nos ha mostrado a nosotros las cosas. No tenemos fe a lo que hay aquí en este libro, que es la palabra de Dios, y por eso nosotros no tenemos lo que tenemos, por eso estamos como estamos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos quite esa incredulidad. Otro hombre de la Biblia, siendo un hombre dado, entregado al Señor, también fue incrédulo. Cuando se le prometió que tendría un hijo eminente, a Zacarías, que iba a tener un hijo, y este hijo fue el que le abrió el camino a Jesús. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo Lucas capítulo 1, versículo 18 al 20. Lucas capítulo 1 del 18 al 20. Dice la palabra de Dios, dice acá en este hombre que fue religioso, siendo un hombre, Zacarías, era un hombre de Dios. Dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mujer avanzada en días. Y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de ti, y soy enviado a alabarte y a darte estas buenas nuevas. He aquí, serás... ¿Y qué le pasó a Zacarías por no creer? Cuando nosotros somos incrédulos a lo que Dios nos da, viene una reprensión de Dios. Él no se va a quedar quieto. Entonces la reprensión viene de Dios. Y nosotros también, cuando no le creemos, vienen reprensiones monetarias, salud. Nuestra congregación también sufre. Entonces, ojo hermanos con todo esto que el Señor nos está hablando. Dice, he aquí, serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A su tiempo, cuando no creíste en sus palabras, las cuales a su tiempo se hace. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos a la palabra, tenemos problemas. Hermanos, seamos seguros y confiados que Dios nos está hablando en el día de hoy, y por la incredulidad estamos como estamos. Nuestra parte financiera está mal, no aportamos para nuestro hogar, no aportamos para nuestra congregación, y todo le sacamos peros. Y cuando estamos sacando nosotros peros, estamos siendo incrédulos. José fue incrédulo, porque cuando lo llamó a sacar el pueblo de Israel, él no le creyó. Dijo, ¿cómo hago yo para ir? Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nos dicen las cosas, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo esto aquello? Entonces, no, es que no. No, es que aquí. No, el pero, el no. Tenemos que decir, cuando nos dicen las cosas, tenemos que hacer es doblar rodilla, decirle, Señor, ilumíname, muéstrame que voy a hacer esto en tu nombre. Sí, entonces ya no hay incredulidad, en tu nombre lo voy a hacer. Que salen las cosas mal, se las colocó primero a Dios, pero Dios es el que hace todo. Entonces, Dios quiere que nosotros esa incredulidad que hemos tenido por muchos años, a pesar de que estamos en los caminos de Dios, esa incredulidad la borremos. Yo tenía otros mensajes, pero anoche el Señor me cambió el mensaje. Estando con mi esposa, y me gocé anoche tremendamente, porque ya eran las 11 de la noche y estaba preparando la enseñanza para los niños con ese gozo. Preparando la enseñanza. Y yo a veces fui incrédulo, creyendo que mi esposa no iba a volver a tomar las riendas de la y me tocó pedirle perdón a Dios por eso. Entonces, vamos a orar, que es el Señor obrando en nuestros corazones. Oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, y con el poder de